Una famosa anécdota cuenta que un sapo iba bajando una barranca con el propósito de cruzar un arroyo. Pero cuando llega hacia la parte de abajo, se encuentra con un famoso alacrán. El alacrán también tenía deseo de cruzar al otro lado del arroyo, por lo que le dice al sapo: hazme el favor y crúzame al otro lado, porque he tratado de cruzarlo, pero realmente no puedo, ya que mi naturaleza no es nadar. Entonces el sapo le dice: bueno, yo quisiera realmente cruzarte, pero no puedo, pues tengo temor de que tú me vayas a picar. Le dice el alacrán: no, yo no te voy a picar, lo aseguro. ¿Cómo yo voy a picarte cuando tú me estás haciendo el favor de cruzarme al otro lado? El sapo entonces le dice: ok, yo te voy a cruzar, pero asegúrame que tú no me vas a picar. El alacrán le dice: yo no te voy a picar, lo aseguro. Entonces el sapo toma al alacrán y lo monta en su lomo. Y mientras él va cruzando y va dando brazos en la corriente para poder cruzar al otro lado y no hundirse, el alacrán está sonriente y está contento porque lo están cruzando. Luego que el sapo entonces termina de llegar al otro lado y que cruza al alacrán, le dice al alacrán entonces el sapo: ya te he cruzado, ya te traje, te puedes desmontar. El alacrán entonces de repente sonríe y le dice gracias y pica al sapo. Cuando el alacrán pica al sapo, el sapo comienza a gritar y le dice: pero yo te dije que no me picaras, ¿por qué me picas? Si yo te hice el favor de cruzarte al otro lado del lago y tú me dijiste que no lo iba a hacer. Entonces el alacrán le dijo: perdóname, excúsame, yo no quería picarte ni transmitirte a mi veneno. Lo que pasa es que esa es mi naturaleza. Han sido quizás muchos los momentos, han sido quizás muchas las situaciones en las que en el día de hoy, al tú escuchar esta anécdota, te puedes sentir bastante identificado con ella. Han sido quizás muchos los momentos en los que quizás tú has sido como el sapo, que has ayudado a mucha gente, que has llevado a muchas personas sobre tu lomo, que has ayudado a muchas personas a cruzar al otro lado, que le has dado la mano, que has sido su pie de amigo, y quizás has obtenido por parte de ellos un comportamiento o una acción no esperada o contraria a la que realmente debería ser. O tal vez, quizás en algún momento de nuestra vida, nosotros pasamos como el alacrán. Nos dieron la mano, nos dieron sustento, nos llevaron sobre sus lomos, nos cargaron, nos cruzaron al otro lado, nos dieron la mano. Quizás a nosotros nos fueron de pie de amigo para lograr muchas cosas en la vida. Pero más sin embargo, nosotros quizás usamos nuestra propia naturaleza en prejuicio de aquellas personas que nos ayudaron, en prejuicio de aquellas personas que nos rodearon, en prejuicio de aquellas personas que de algún momento fueron de bendición para nuestra vida. Pero en el libro de Efesios, en su capítulo 2, su versículo 3 en adelante, el Señor nos habla y nos pone a reflexionar de que antes nosotros actuábamos bajo una vieja naturaleza, que antes nos comportábamos bajo una vieja naturaleza, que antes nosotros vivíamos bajo una vieja naturaleza, y que lo que nos impulsaba a nosotros a caminar y a accionar, a hablar, a comportarnos y a vivir, era la vieja naturaleza pecaminosa, a raíz del pecado de Adán, en el cual llevamos nosotros la maldad incrustada en lo más profundo de nuestros corazones. Y aquí realmente el Señor nos enseña que nosotros, como cristianos, no podemos actuar como el alacrán, que tomó la excusa de que era su naturaleza picar. Por lo tanto, aunque el sapo le había ayudado, aunque el sapo le había dado una mano en ese momento, su naturaleza tenía que utilizarla porque él era así. ¿Cuántas veces nosotros quizás cometemos errores? ¿Cuántas veces nosotros quizás no actuamos o no nos comportamos de la forma correcta ante los demás? Y simplemente nos justificamos y decimos: es que esa es mi naturaleza.
Quizás hacemos daño a otro con nuestro comportamiento y decimos, es que esa es mi naturaleza. Quizás nosotros ofendemos a las personas con nuestra forma cruel, fuerte y desmedida de hablar y simplemente decimos, es que esa es mi naturaleza. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de una forma quizás poco prudente y poco sabia y poco medida, con poco dominio propio sobre nuestras acciones y nuestras emociones, sobre nuestros impulsos, y solamente nos justificamos y decimos, es que esa es mi naturaleza? Tal como hizo el alacrán, envenenó al sapo, picó al sapo, mató al sapo, después de haberlo ayudado, y simplemente sustentó su acción en que esa era su naturaleza, y como era su naturaleza, él entonces debía actuar así. Realmente entonces preguntamos, el Señor pregunta, ¿cuál es la naturaleza que Dios te dio? ¿Con qué naturaleza tú estás actuando? ¿Bajo qué naturaleza tú estás hablando? ¿Bajo qué naturaleza tú te estás conduciendo? ¿Bajo qué naturaleza tú estás viviendo? ¿Bajo qué naturaleza tú te estás manejando en el mundo y entre las personas que te rodean? Nosotros como cristianos tenemos que actuar muy diferente a como actúa el mundo. El mundo se rige bajo su naturaleza de pecado, de maldad y de iniquidad. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque el Señor ha implantado una naturaleza nueva en nuestras vidas, la cual nos debe regir, la cual nos debe guiar, la cual nos debe dirigir en todos los diferentes ámbitos de la vida. Realmente, el ser humano no debe regirse por su propia naturaleza. El ser humano como cristiano debe regirse por principios. Cuando te riges por tu propia naturaleza, caerás de pecado en pecado. Cuando te riges por tu propia naturaleza, no tienes control sobre tus acciones. Cuando te riges bajo tu propia naturaleza, no lograrás los propósitos de Dios en tu vida. Cuando te riges por tu propia naturaleza, muchas bendiciones en tu vida se van a estancar. Cuando te riges por tu propia naturaleza, no podrás llegar más allá de lo que tus ojos realmente pueden ver. Cuando te riges por tu propia naturaleza, quizás tú puedes con tus acciones y tu naturaleza perjudicar a los demás. Entonces, cuando nosotros morimos al viejo hombre, cuando nosotros echamos fuera nuestra vieja vida de vivir, ya nosotros no pasamos a actuar bajo nuestra propia naturaleza. Ya comenzamos a actuar bajo principios. Por lo tanto, el hombre de Dios vive bajo principios. El hombre de Dios camina bajo principios. El hombre de Dios actúa bajo principios. El hombre cristiano vive bajo principios, habla bajo principios, camina bajo principios, se mueve bajo principios y se comporta con todos aquellos hermanos que lo rodean bajo los principios de Dios. Pues son los principios de Dios que sujetan nuestra vieja naturaleza y no evitan cometer errores. Son los principios bíblicos los que nos hacen vivir en santidad. Son los principios bíblicos los que nos hacen alcanzar la salvación. Son los principios bíblicos que nos mantienen en armonía junto a nuestros hermanos. Son los principios bíblicos los que te van a ayudar a alcanzar y a lograr el propósito en tu vida. Son los principios bíblicos los que van a evitar que cometas locuras y que ese frasco de perfume no sea dañado por pequeñas locuras que cometemos en nuestras vidas. Son los principios los que te ayudan a permanecer en el Evangelio. Son los principios los que evitan que tú le hagas daño a los demás utilizando tu vieja naturaleza. O sea que nosotros echamos afuera nuestra maldad y ese veneno de maldad que viene desde el pecado de Adán. Por lo tanto, estamos llamados a vivir bajo principios. En la historia de la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres que en algún momento se dejaron guiar por naturaleza, pero luego cometieron errores. Cuando Sansón vivía bajo principios, realmente él conquistaba naciones y vencía a los filisteos. Pero cuando dejó de vivir por principios y se dejó usar por su naturaleza, entonces fue vencido por Dalila. Cuando Salomón vivió bajo principios, escribió el libro de los Proverbios. Pero cuando se dejó guiar por su naturaleza humana, entonces tuvo que escribir el libro de Eclesiastés. Cuando Pablo vivía fuera de los principios, él perseguía a los cristianos. Pero cuando él comenzó a vivir bajo principios, entonces comenzó a ganar almas para Cristo
y hacer que la iglesia se expanda por todo el mundo. Cuando Noé vivió bajo principios, construyó el arca y logró que se salve realmente a las personas que él le dijo y una gran parte de los animales de nuestra nación. Pero cuando se dejó guiar por su naturaleza y se emborrachó, entonces el resultado de eso fue maldita toda una generación. Mientras David vivía bajo principios, era un hombre realmente bendecido delante de Dios y logró grandes batallas. Pero cuando se dejó guiar por su naturaleza pecaminosa, fue el llorar y el crujir de dientes y vivió arrepentido. Y realmente vemos el ejemplo de Uría y la esposa de él, que a raíz de dejarse guiar por su mala naturaleza, cometió errores y fue realmente pagando las consecuencias durante todos sus años. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas, hombres de Dios y profetas, que mientras vivieron bajo principios, cumplieron los mandamientos y los propósitos de Dios fueron cumplidos en su vida. Pero cuando se dejaron guiar por su naturaleza, realmente ellos fallaron. Mientras el profeta y el gran hombre de Dios, llamado Moisés, se dejó guiar de Dios bajo los principios, el pueblo de Dios iba en camino hacia la tierra prometida. Pero cuando en algún momento se dejó guiar por su naturaleza humana, eso le costó entrar a la tierra prometida. Evita dejarte guiar por tu propia naturaleza. Evita dejarte guiar por tu propia humanidad pecaminosa. Déjate guiar por los principios. Déjate guiar realmente por lo que a Dios le agrada, que es vivir bajo sus mandamientos. Vamos a nosotros a cumplir los principios del Señor.